Nunca había visto a alguien tan pequeño y silencioso, pero tan lleno de un mundo interior que nadie parecía comprender. En lo alto de una elegante mansión de Barcelona, rodeada de lujo, obras de arte y jardines que parecían sacados de una postal, vivía Mateo, un niño autista que hacía años había decidido refugiarse en su propio universo, lejos de las miradas de su familia y de los visitantes que pasaban por el lugar. Su silencio era profundo, su mirada intensa, y aunque la mansión estaba llena de riquezas, en su corazón reinaba una soledad que ni el oro ni los muebles caros podían aliviar. Antes de continuar con esta historia, quiero pedirte que dejes en los comentarios de dónde nos estás viendo, te suscribas al canal Alma de Historias y no olvides darle like al video si quieres seguir acompañándonos en relatos que tocan el corazón. Esto nos ayuda mucho a seguir creando historias como esta. La vida en la mansión tenía un ritmo constante. La llegada puntual de los sirvientes, los almuerzos formales en un comedor decorado con cristales y candelabros, y los paseos por los jardines que nadie disfrutaba realmente. Los padres de Mateo, aunque rodeados de riqueza y poder, parecían incapaces de acercarse a su hijo. Cada intento de interacción terminaba en frustración, lágrimas o gritos silenciosos que se perdían en los corredores de mármol. Parecía que la conexión con su hijo era un misterio que nadie podría resolver. Afuera, Barcelona brillaba bajo el sol, con sus calles llenas de vida, autos de lujo circulando y cafés donde la gente reía y compartía historias. Pero dentro de la mansión, cada habitación era un recordatorio de la distancia emocional que separaba a Mateo del mundo y de su propia familia. Nadie sabía que aquel niño guardaba en su corazón una sensibilidad extraordinaria, capaz de percibir lo que nadie más podía notar. Los cambios mínimos en la voz, los gestos sutiles de afecto, las pequeñas señales de bondad que pasaban desapercibidas para todos los demás. Cuando la nueva empleada, Clara, llegó a la mansión, nadie imaginaba que su paciencia y ternura serían las llaves que abrirían la puerta de un mundo que Mateo había cerrado hace tanto tiempo. Clara no traía consigo promesas de riquezas ni métodos científicos. Lo único que poseía era su corazón dispuesto a escuchar, a esperar y a acompañar al niño sin exigir nada a cambio. Desde el primer momento, algo en su mirada transmitía seguridad, y aunque Mateo se mostró reacio, un pequeño destello de curiosidad comenzó a surgir en sus ojos. Cada día que pasaba, Clara observaba los gestos, los silencios y las pequeñas rutinas de Mateo. Aprendió a leer sus emociones en los movimientos de sus manos, en la forma en que inclinaba la cabeza o en la intensidad de su mirada. Era un lenguaje invisible para todos los demás, pero para ella, cada señal era un puente hacia su corazón. Los momentos de frustración eran inevitables. Mateo lloraba en silencio, se alejaba o se encerraba en su mundo, pero Clara jamás se daba por vencida. Sabía que la paciencia era la llave y que cada pequeño paso contaba. Con cada gesto de ternura, con cada intento de jugar o simplemente sentarse a su lado sin hablar, Clara comenzó a romper lentamente las barreras que mantenían a Mateo aislado. Su sonrisa tímida, que aparecía a veces como un rayo de sol, se volvió cada vez más frecuente. Y aunque la mansión seguía siendo un lugar de silencio para todos los demás, dentro de esa habitación se empezaba a escuchar algo extraordinario. La chispa de un corazón que comenzaba a abrirse nuevamente al mundo. Cada mañana, Clara se levantaba con la determinación de estar presente para Mateo, aunque no supiera exactamente cómo romper el muro de silencio que lo rodeaba. Se acercaba con calma, dejando que él se acostumbrara a su presencia antes de intentar cualquier contacto. Traía consigo juegos simples, colores, papel y música suave, herramientas que no imponían nada, sino que invitaban al niño a explorar y expresar lo que llevaba dentro. Al principio, Mateo se mostraba distante. Se sentaba en su rincón favorito, junto a la ventana que daba al jardín de la mansión.
observando los rayos de sol sobre los arbustos y las fuentes. Su mundo estaba lleno de detalles que nadie más notaba. La forma en que la luz se reflejaba en los cristales de las lámparas, el sonido de los pájaros entre los naranjos, la brisa que movía las hojas suavemente. Clara aprendió a respetar esos momentos, entendiendo que cada gesto de interés por su entorno era una forma de comunicación, aunque silenciosa. Con paciencia, comenzó a introducir pequeñas interacciones. Un lápiz aquí, un cuaderno allá, y siempre con palabras suaves, como si hablara con alguien invisible pero muy presente. Poco a poco, Mateo empezó a reaccionar. Un parpadeo más largo, un movimiento de la mano hacia un color que le atraía, una inclinación de la cabeza hacia la música. Cada señal era una victoria silenciosa, un pequeño paso que acercaba a Clara a su mundo. La familia de Mateo observaba desde lejos, sorprendida de que alguien pudiera acercarse al niño de esa manera. Ellos mismos habían intentado métodos caros, terapeutas privados y estrategias de alto costo, pero todo había fracasado. Lo que Clara estaba haciendo no tenía nada que ver con técnicas sofisticadas, sino con algo mucho más simple y poderoso: la empatía y la dedicación auténtica. Un día, durante una de esas sesiones tranquilas en el salón, Mateo hizo algo inesperado. Tomó un lápiz y con esfuerzo dibujó una pequeña figura en el papel. Era torpe, incompleta, pero para Clara era como si el mundo hubiera escuchado su primer suspiro de confianza. Sus ojos se encontraron y en ese instante hubo una conexión que no se podía explicar con palabras, una comunicación que iba más allá del lenguaje. Mateo estaba comenzando a confiar, a sentirse seguro y visto. La mansión seguía siendo un lugar de lujos y apariencias, pero dentro de aquel pequeño rincón, un milagro silencioso estaba ocurriendo. Clara entendió que cada gesto de cariño, cada intento de interacción y cada momento de paciencia eran ladrillos que construían un puente hacia un niño que había elegido el silencio como escudo. Y, aunque nadie más lo notara, aquel niño comenzaba a abrir su corazón, un poco más cada día, guiado por la bondad de alguien que creía en él sin condiciones. Con cada avance, aunque mínimo, Mateo parecía descubrir que el mundo no era tan temible como él pensaba. Clara se convirtió en su aliada, en su amiga silenciosa, y pronto la rutina de la mansión comenzó a transformarse. Lo que antes eran pasillos silenciosos y habitaciones vacías, empezaba a llenarse de sonidos suaves, de lápices sobre papel, risas tímidas y pasos curiosos que exploraban cada rincón con cautela. En este proceso, algo inesperado ocurrió. Mateo empezó a interactuar con su entorno de maneras que nadie había anticipado. Tocaba las flores en el jardín, señalaba los objetos que le llamaban la atención y en ocasiones murmuraba sonidos que parecían palabras, como si estuviera practicando para comunicarse con el mundo real. Cada logro, por pequeño que fuera, se celebraba con un brillo de alegría en los ojos de Clara, y con cada sonrisa de Mateo, la familia empezó a vislumbrar que quizás todo lo que habían perdido por años estaba a punto de ser recuperado de la forma más humana posible, a través del amor y la paciencia. Con el paso de las semanas, Clara comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Mateo tenía preferencias claras. Ciertos colores lo calmaban, algunas melodías lo hacían sonreír, y pequeños gestos cotidianos, como que le ofrecieran una bebida o lo acompañaran al jardín, eran capaces de provocar una reacción de alegría genuina. Cada observación era registrada en silencio por Clara, que entendía que conocer esos matices era la llave para abrir la puerta de su mundo interior. La rutina diaria en la mansión empezó a cambiar de manera sutil. Antes, el niño pasaba horas encerrado en su habitación, ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor. Ahora se le veía acercarse al salón, donde Clara había dispuesto juguetes educativos, papeles y colores. La confianza crecía lentamente y con ella,
la curiosidad de Mateo. Cada movimiento era calculado, cada acercamiento, un acto de valentía silenciosa. Un día, mientras dibujaban juntos, Mateo tomó la iniciativa de mostrarle a Clara un dibujo que había hecho solo. Era un simple esquema de la casa y del jardín, pero para Clara representaba algo mucho más profundo. El niño estaba compartiendo su percepción del mundo, su visión interna y, sobre todo, su deseo de ser comprendido. En ese instante, Clara supo que su paciencia y dedicación estaban dando frutos y que la conexión que habían construido iba mucho más allá de lo que las palabras podían expresar. La familia, aunque sorprendida, empezó a notar cambios. La madre, que al principio se mantenía escéptica y distante, comenzó a observar con atención los avances del niño. Cada pequeño gesto de Mateo era celebrado en silencio por Clara, que comprendía la importancia de reforzar la confianza del niño sin presionarlo. Sabía que la sobreprotección o los elogios exagerados podrían revertir todo el progreso logrado con tanta delicadeza. Sin embargo, no todo era sencillo. Mateo, a pesar de los avances, tenía días en los que el miedo y la frustración lo aislaban nuevamente. Clara aprendió a no desesperarse ante estas regresiones temporales, entendiendo que el camino hacia la apertura emocional de un niño autista estaba lleno de altibajos. Cada retroceso era un recordatorio de que la paciencia y la constancia eran sus mejores herramientas y que cada pequeño paso hacia adelante era un triunfo digno de celebrarse. Fue durante una tarde de otoño, mientras el sol caía lentamente sobre los jardines de la mansión, que ocurrió un momento que marcó un antes y un después en su relación. Mateo, sin que nadie lo presionara, se acercó a Clara y le tomó la mano. Fue un gesto simple, pero cargado de significado, confianza, afecto y la certeza de que alguien finalmente lo comprendía. Clara sintió un nudo en la garganta, consciente de que aquel instante era fruto de semanas de paciencia, dedicación y amor genuino. A partir de ese momento, la mansión comenzó a transformarse lentamente en un lugar más cálido. Las paredes que antes parecían frías y distantes, ahora resonaban con pequeños sonidos de risa y juego. Clara se convirtió en la presencia constante y confiable en la vida de Mateo, y cada interacción fortalecía el vínculo que lentamente abría la puerta del mundo interior del niño. Los días se sucedían, y cada rutina, cada juego, cada dibujo se convertía en una oportunidad para que Mateo aprendiera a confiar, a comunicarse y a sentirse seguro. La conexión que habían construido era invisible para muchos, pero para Clara y para el niño era un puente irrompible entre dos mundos que antes parecían imposibles de unir. Con el tiempo, la rutina en la mansión de Mateo comenzó a adquirir un nuevo ritmo, uno que giraba en torno de pequeños rituales de confianza y comunicación silenciosa. Cada mañana, Clara llegaba con una sonrisa cálida y cierta previsibilidad que Mateo había aprendido a reconocer. No había imposiciones, no había prisas, solo la calma de alguien que entendía que su mundo necesitaba tiempo para abrirse. Mateo solía sentarse junto a la ventana, observando el jardín, mientras los rayos del sol dibujaban sombras danzantes sobre las paredes. Sus ojos, antes distantes y cautelosos, empezaban a reflejar curiosidad. Clara notó que él disfrutaba de ciertos sonidos: el canto de los pájaros, el suave murmullo de las hojas, incluso el eco lejano de un coche pasando por la avenida cercana. Cada detalle parecía capturar su atención de manera intensa, y Clara aprendió a incorporarlos a sus actividades diarias, convirtiéndolos en herramientas para atraer su atención y fomentar la comunicación. Entre los juguetes y materiales educativos, había uno que Mateo prefería sobre todos: un set de bloques de construcción de madera. Con ellos podía dar forma a sus pensamientos sin necesidad de palabras, y Clara se sentaba a su lado, observando y a veces imitando sus movimientos para mostrar que entendía su lenguaje.
Fue en esos momentos de juego silencioso donde comenzaron a surgir los primeros gestos de interacción genuina, una mirada sostenida, un leve gesto de mano, incluso una sonrisa que parecía decir «confío en ti». No todo era fácil. Mateo tenía días de retraimiento, donde cualquier intento de interacción se encontraba con un muro invisible de temor. Clara aprendió a no frustrarse. Entendió que el rechazo no era personal, sino una manifestación de su necesidad de control sobre su entorno. Cada retroceso era un recordatorio de que la paciencia no solo era una virtud, sino una herramienta vital para alcanzar cualquier progreso. En los momentos de calma, Mateo a veces dibujaba. Sus trazos, que al principio parecían aleatorios, comenzaron a adquirir significado. Formas que representaban su casa, su jardín, incluso pequeñas figuras humanas que parecían reflejar su mundo interior. Clara veía en esos dibujos una ventana hacia su alma, una manera de comprender emociones que él aún no podía expresar con palabras. Y cada dibujo que compartía con ella fortalecía el vínculo entre ambos, cimentando la confianza que empezaba a florecer. Los miembros de la familia, aunque al principio ajenos a estos pequeños avances, comenzaron a notar cambios sutiles. El padre de Mateo, antes impaciente y ansioso por resultados rápidos, empezó a comprender que la evolución de su hijo no podía medirse en días o semanas, sino en momentos de conexión genuina y pequeñas victorias cotidianas. Cada gesto, cada sonrisa, cada mirada compartida era una conquista que demostraba que el amor y la dedicación podían derribar incluso los muros más firmes del aislamiento emocional. Una tarde, mientras la luz del atardecer teñía de naranja el salón principal, Mateo llevó a Clara hacia la ventana y señaló un árbol en el jardín. Sus ojos brillaban con entusiasmo y Clara entendió que quería mostrarle algo importante. Con paciencia, lo acompañó afuera y vio cómo Mateo, con cuidado y concentración, colocaba cuidadosamente un pequeño nido que había encontrado en el suelo. Era un acto simple, pero cargado de simbolismo, una demostración de cuidado, atención y deseo de compartir su mundo interior con alguien que lo comprendía. A partir de ese momento, Clara supo que el trabajo que estaba realizando iba más allá de la enseñanza o el acompañamiento. Estaba construyendo un puente entre la soledad y la confianza, entre el silencio y la comunicación. Cada pequeño paso de Mateo era un triunfo silencioso que merecía ser celebrado, y cada gesto de confianza fortalecía un lazo que prometía transformar no solo su vida, sino la de toda la familia. Con los días, la rutina de Mateo y Clara comenzó a mostrar señales de cambio más profundas. La mansión, antes silenciosa y fría, ahora se llenaba de pequeños sonidos de vida. Risas contenidas, pasos suaves, el eco de bloques cayendo al suelo y, de vez en cuando, un susurro inesperado que indicaba un intento de comunicación. Cada gesto, aunque mínimo, representaba un paso gigante para un niño que había vivido aislado durante tanto tiempo. Pero la calma era frágil. La familia, aunque con buenas intenciones, no siempre comprendía la complejidad del mundo de Mateo. Exigencias mal entendidas, preguntas apresuradas y comentarios bien intencionados, pero incómodos, podían desatar una ansiedad que él no sabía manejar. Fue en uno de esos días que el primer desafío real apareció. Durante una reunión familiar, un primo intentó que Mateo participara en un juego de mesa, ignorando por completo su necesidad de espacio y previsibilidad. La frustración del niño se tradujo en un gesto de retirada, en un silencio más profundo que Clara conocía demasiado bien. Clara, consciente de que la paciencia era ahora su mayor aliado, intervino con calma y firmeza. Se acercó a Mateo y le ofreció su mano, no para obligarlo a participar, sino para acompañarlo en su decisión de retirarse. Esa simple acción, respetuosa y comprensiva, permitió que Mateo mantuviera su autonomía mientras sentía el soporte de alguien que lo entendía sin presionarlo.
La familia observaba en silencio, comenzando a comprender que su hijo no necesitaba ser forzado, sino guiado con empatía y paciencia. A lo largo de esa tarde, Mateo mostró signos de resistencia mezclados con curiosidad. Clara aprovechó cada pequeño gesto para reforzar la confianza. Una mirada compartida, un leve asentimiento, incluso la forma en que acomodaba sus bloques para imitar un patrón que él había creado. Cada interacción era una prueba, un desafío que requería sensibilidad, observación y un conocimiento profundo de su mundo interno. No tardó en surgir una oportunidad inesperada que pondría a prueba todo lo aprendido. Mateo encontró un pequeño pájaro herido en el jardín. La criatura temblaba y no podía volar. Sin dudarlo, llevó al ave a Clara, buscando ayuda y compartiendo un momento que requería cuidado, ternura y decisión. Para Mateo, este era un mundo tangible que podía tocar, observar y afectar, y la manera en que Clara respondía a sus gestos determinaba si confiaba plenamente en ella. Clara, con delicadeza, sostuvo al ave, mostrando cómo podían curarlo juntos. Enseñó a Mateo a ofrecer alimento, a acariciar con suavidad y a observar señales de recuperación. Lo más importante, nunca lo presionó, nunca tomó decisiones por él, sino que lo involucró en cada paso, permitiéndole sentir que su intervención tenía valor y significado. Mateo comenzó a balbucear palabras simples: ayuda, sí, gracias. Para todos los presentes fue un momento mágico, la primera manifestación clara de que el aislamiento de Mateo empezaba a ceder ante la confianza y el afecto genuino. El desafío no solo reveló la capacidad del niño para conectar, sino también la importancia de la empatía y la paciencia en la familia. Los padres, testigos de la interacción, comprendieron que cada avance de Mateo requería un entorno seguro y respetuoso, donde sus necesidades emocionales fueran tan valoradas como cualquier logro académico o social. Este episodio marcó un antes y un después. Mateo no solo estaba aprendiendo a comunicarse, sino que la familia comenzaba a aprender a escucharlo de verdad, a respetar su ritmo y a celebrar cada gesto, por pequeño que pareciera. En los días siguientes, la dinámica de la mansión se transformó. Las habitaciones dejaron de ser espacios vacíos y silenciosos y se convirtieron en lugares donde el niño podía explorar, descubrir y expresar emociones sin miedo. Clara se convirtió en la mediadora silenciosa, el puente entre un mundo interno lleno de complejidad y la familia que, hasta ese momento, desconocía cómo acercarse a él. El sol brillaba con fuerza sobre las calles de Marbella y en la mansión de los Herrera se respiraba una extraña mezcla de esperanza y tensión. Mateo había avanzado más en pocas semanas con Clara que en años de terapias convencionales, pero no todos comprendían que esos progresos, aunque pequeños, eran fruto de un vínculo emocional y no de simples métodos. Una tarde, mientras los padres de Mateo, don Ricardo y la señora Isabel, organizaban una recepción con empresarios y conocidos, el niño permanecía en su habitación, dibujando en silencio. Clara, que solía acompañarlo, fue llamada por la cocinera para ayudar con una emergencia en la cocina. Bastaron unos minutos de descuido para que un invitado curioso, sin entender la sensibilidad del pequeño, entrara al cuarto intentando hablarle bruscamente. Mateo se sobresaltó, dejó caer sus lápices y retrocedió hasta el rincón más oscuro de la habitación, tapándose los oídos. Su respiración se volvió agitada y sus ojos, perdidos, comenzaron a llenarse de lágrimas. Cuando Clara regresó, el caos ya estaba instalado. El invitado intentaba disculparse, los padres trataban de calmar al niño sin éxito y la tensión se apoderaba del ambiente. Clara se acercó despacio, bajando la voz, sin decir una sola palabra. Se sentó en el suelo, a unos metros de él, y comenzó a tararear la melodía suave que solía usar para tranquilizarlo. Aquella canción se había convertido en un lenguaje secreto entre ellos, un hilo invisible que los conectaba.
Mateo, temblando, empezó a reconocer la melodía. Su respiración se fue calmando poco a poco. Soltó las manos de sus oídos, levantó la vista y con un hilo de voz dijo: «Clara». Fue la primera vez que pronunciaba su nombre. La emoción fue tan profunda que Isabel rompió en llanto. Ricardo, impactado, se llevó una mano al rostro, incapaz de contener las lágrimas. Clara, conmovida, respondió con una sonrisa cálida y una frase que quedaría grabada en todos los presentes. «Tranquilo, Mateo, estoy aquí. Nadie va a hacerte daño». Ese día cambió para siempre la manera en que la familia veía a su hijo. Ya no era el niño que no hablaba, sino un ser sensible, lleno de ternura y necesidad de comprensión. Sin embargo, lo que nadie sabía era que ese avance marcaría el inicio de un nuevo desafío. Ricardo, acostumbrado a controlar todo con dinero, comenzó a sentir celos de la conexión que Clara tenía con su hijo. Por primera vez, se dio cuenta de que el amor y la paciencia podían más que cualquier terapia costosa o escuela privada. Una noche, después de que todos se habían ido a dormir, Ricardo encontró a Clara en la sala revisando los dibujos de Mateo. Algunos mostraban figuras de la familia, la madre, el padre, el niño y una mujer sonriente a su lado, ella. En uno de los dibujos, Mateo había escrito torpemente la palabra familia. Ricardo, conmovido pero confundido, le preguntó: «¿Qué le has hecho a mi hijo? Nunca lo había visto así». Clara lo miró con serenidad. «No le he hecho nada, señor. Solo lo escuché y lo dejé ser». Esa frase, tan simple, resonó en él con más fuerza de la que esperaba. Se dio cuenta de que durante años había intentado curar a su hijo sin realmente comprenderlo. Había buscado resultados, no conexión, progreso, no amor. En los días siguientes, comenzó a observar con atención lo que antes pasaba por alto. Cómo Mateo se calmaba al oír música, cómo sonreía cuando Clara lo dejaba jugar con agua, o cómo le gustaba mirar las luces del atardecer reflejadas en las ventanas. Poco a poco, el hombre que solo conocía el lenguaje del éxito y del dinero empezó a descubrir la riqueza de lo invisible, la ternura, la empatía, el silencio compartido. Pero el destino aún guardaba una prueba que pondría todo en peligro. Una noche, mientras Mateo dormía, sufrió una fuerte crisis sensorial. Despertó alterado, con el corazón acelerado, y comenzó a gritar. Isabel corrió a su cuarto, pero su presencia solo aumentó el pánico. Clara, al escuchar los gritos, llegó corriendo y en cuestión de segundos lo abrazó suavemente por detrás, conteniéndolo sin palabras. «Estoy contigo, Mateo», repetía una y otra vez hasta que el niño se derrumbó en sus brazos, agotado pero tranquilo. Esa escena marcó el punto de quiebre. No solo fue un episodio médico, fue el momento en que todos entendieron que el amor, la comprensión y la presencia eran más poderosos que cualquier diagnóstico. Mateo no necesitaba ser curado, sino comprendido, acompañado, amado. Aquella noche, Ricardo y Clara se quedaron despiertos largo rato en el jardín. Él, con los ojos enrojecidos, le confesó algo que nunca había dicho. «He gastado millones buscando una respuesta, y todo este tiempo solo necesitábamos amor». Clara sonrió con humildad. «El amor no cuesta, señor, pero exige paciencia y un corazón dispuesto a escuchar». Y así, bajo las estrellas de Marbella, el hombre más poderoso de la ciudad comprendió la lección más grande de su vida. Los días siguientes en la mansión de los Herrera se llenaron de una calma nueva. Por primera vez, el silencio no pesaba, se sentía sereno, lleno de vida. Mateo, aunque aún hablaba poco, había empezado a comunicarse con gestos, miradas y pequeños sonidos que antes no se atrevía a emitir. Isabel, la madre, comenzó a involucrarse más, siguiendo los consejos de Clara, hablarle despacio, sin exigir respuestas, celebrando cada pequeño avance como una victoria inmensa. Clara había traído a la casa algo que el dinero jamás había comprado:
humanidad. Y ese cambio comenzó a contagiar a todos. Los empleados de la mansión, antes distantes y formales, se acercaban a Mateo con ternura. La risa volvió a escucharse en los pasillos. Hasta el propio Ricardo, el hombre de traje impecable y mirada seria, había empezado a soltar el teléfono para pasar las tardes observando a su hijo jugar en el jardín. Un mediodía soleado, mientras Clara y Mateo jugaban con burbujas de jabón en el patio, ocurrió algo que nadie esperaba. Mateo, con su mirada fija en una de las burbujas que flotaba en el aire, murmuró con voz suave, casi temerosa: «Papá». Ricardo, que estaba a unos metros, se quedó paralizado. No sabía si había escuchado bien. Clara se giró lentamente hacia él, confirmando con la mirada que no era su imaginación. Mateo había dicho su nombre por primera vez. El hombre se acercó sin saber qué hacer. Su corazón latía desbocado. Se arrodilló frente a su hijo y con un nudo en la garganta le respondió: «Aquí estoy, hijo». Mateo lo miró fijamente, extendió una mano temblorosa y tocó su rostro. Ricardo rompió en llanto. No por tristeza, sino por gratitud, por alivio, por haber sido tocado en el alma por ese gesto simple que ningún logro profesional le había dado. Clara, desde un costado, observaba en silencio, con lágrimas contenidas y una sonrisa serena. Sabía que ese era el milagro que el niño había estado esperando. Ser visto, no como un caso clínico, sino como un ser completo, digno de amor. Esa tarde, la familia entera se reunió alrededor del piano. Mateo no hablaba mucho, pero mostraba una fascinación por las notas musicales. Clara se dio cuenta de que el sonido del piano lo calmaba profundamente, así que comenzó a enseñarle a tocar melodías sencillas. Cada nota era una puerta que se abría dentro de su mundo silencioso. A las pocas semanas, Mateo ya podía tocar pequeñas secuencias. Isabel no podía contener la emoción, y Ricardo grababa cada momento, como si temiera que la vida le arrebatara aquel milagro. «Nunca más volveré a descuidar lo que realmente importa», murmuró una noche, mirando a su esposa mientras observaban al niño dormir. Pero cuando todo parecía marchar bien, una sombra del pasado volvió a aparecer. La antigua niñera de Mateo, una mujer que había sido despedida meses atrás por su trato frío y distante, comenzó a divulgar rumores entre los empleados de que Clara no era lo que parecía. Decía que estaba manipulando a la familia, que buscaba aprovecharse del afecto del niño para escalar socialmente. En cuestión de días, las habladurías llegaron a oídos de Ricardo. Al principio dudó, pero la semilla de la sospecha ya estaba plantada. Y como todo hombre que había vivido demasiado tiempo rodeado de falsedades, el miedo a ser traicionado comenzó a nublar su juicio. Una noche, Clara bajó a la sala y encontró a Ricardo sentado, serio, con un sobre la mesa. Dentro había fotografías tomadas sin su consentimiento, imágenes de Clara saliendo del colegio donde estudiaba su sobrina, acompañada de un hombre desconocido. «¿Quién es este?», preguntó él con voz tensa. Clara, sorprendida, respondió con calma: «Es mi cuñado. Cuida a mi sobrina mientras mi hermana trabaja». Pero Ricardo no parecía convencido. «No puedo permitirme confiar tan fácilmente, Clara. Demasiada gente se ha aprovechado de mi familia». Clara lo miró, herida pero digna. «Señor, no vine aquí por dinero. Vine porque vi en su hijo algo que me conmovió, algo que me recordó a mi hermano, que también era especial y murió sin ser comprendido». Sus palabras fueron como un golpe al corazón de Ricardo. La frialdad se derrumbó en segundos. Comprendió que había vuelto a caer en su viejo hábito de desconfiar de todos, de mirar con miedo en lugar de con fe. «Perdón, Clara», dijo con voz temblorosa. «He sido un tonto». Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. «No, señor, solo un padre asustado». Esa noche, la mansión volvió a respirar en paz. Mateo durmió tranquilo, y Clara, al mirar las estrellas desde la ventana, susurró para sí: «A veces,
Las almas más silenciosas nos enseñan las lecciones más profundas. Y en el corazón de Marbella, una familia que antes vivía entre el ruido del lujo, aprendió que los verdaderos milagros no nacen del dinero ni del poder, sino del amor y la paciencia de un alma dispuesta a escuchar el silencio. Los meses pasaron, y el cambio en la mansión de los Herrera se volvió evidente incluso para quienes solo cruzaban la verja de entrada. Donde antes había un aire frío y distante, ahora se respiraba calidez, risas y sonidos que antes parecían imposibles. Mateo no solo había empezado a comunicarse, sino que también expresaba emociones con una claridad que conmovía a todos. Cada pequeño progreso era celebrado con lágrimas y abrazos. Clara se había convertido en una figura indispensable. Pero más que una empleada, era ahora parte de la familia. Isabel, agradecida hasta el alma, solía decirle: «Dios te trajo a nuestra casa cuando más necesitábamos un milagro». Mateo ya no temía mirar a los ojos. Seguía siendo un niño reservado, pero había encontrado su refugio en la música. El piano se volvió su voz, su lenguaje, su manera de abrazar al mundo. Pasaba horas componiendo melodías sencillas, pero llenas de sentimiento. Una tarde, Clara lo escuchó tocar algo diferente, una melodía dulce, serena, con un ritmo que recordaba a las canciones de cuna. Al preguntarle cómo se llamaba, Mateo respondió con un hilo de voz: «Para Clara». Ella no pudo contener las lágrimas. Sabía que aquel gesto era mucho más que una muestra de afecto. Era la prueba de que el corazón del niño había sanado. Ricardo, profundamente conmovido, comenzó a organizar un pequeño concierto benéfico en la fundación de su familia. Quería que Mateo compartiera su música y, sobre todo, que otras familias con niños en el espectro autista vieran que la esperanza era posible. Clara dudó al principio, temiendo que la presión fuera demasiada para él, pero el pequeño insistió: «Quiero tocar». La noche del evento, el teatro estaba lleno. Empresarios, médicos, periodistas, todos esperaban ver al hijo del magnate Herrera, aquel niño del que tanto se había hablado. Nadie imaginaba lo que estaban a punto de presenciar. Cuando las luces se apagaron, Mateo subió al escenario acompañado de Clara. No dijo palabra alguna. Se sentó frente al piano, cerró los ojos y comenzó a tocar. Las notas se elevaron suaves, precisas, llenas de sentimiento. Era la misma melodía que había dedicado a su cuidadora. El público enmudeció. Algunos comenzaron a llorar sin entender del todo por qué, pero algo en aquella música tocaba directamente el alma. Al finalizar, hubo un silencio profundo, seguido de una ovación que pareció no tener fin. Mateo sonrió por primera vez frente a tantas personas. Ricardo y su esposa se abrazaron, desbordados por una emoción que no podía describirse con palabras. Después del concierto, los medios comenzaron a interesarse por la historia del niño y su cuidadora. Pero cuando le preguntaron a Ricardo cómo había logrado algo tan extraordinario, él respondió con humildad: «No fue la terapia más cara, ni los médicos más prestigiosos. Fue la paciencia, el amor y la fe de una mujer que creyó en mi hijo cuando nosotros ya habíamos perdido la esperanza». A partir de ese día, Clara se convirtió en un símbolo silencioso de empatía y entrega. Recibió ofertas para trabajar en otros lugares, pero decidió quedarse con la familia Herrera porque, según sus propias palabras, no hay mayor riqueza que ver un corazón sanar. Con el tiempo, Ricardo comenzó a financiar programas educativos y de apoyo a familias con niños autistas en toda Andalucía, nombrando el proyecto Voces del Silencio. En la inauguración, frente a decenas de familias, tomó la palabra y dijo algo que quedó grabado en todos los presentes. «Mi hijo me enseñó que no hay que entender a alguien para amarlo. Solo hay que estar dispuesto a escuchar con el corazón». Clara, emocionada, observaba desde la primera fila. A su lado, Mateo sostenía una pequeña flor que había recogido para ella antes del evento.
Al final del discurso, el niño se acercó al micrófono, miró al público y dijo con voz firme: «Gracias, Clara». El teatro entero se puso de pie. Era la primera vez que hablaba en público, y en ese instante todos comprendieron que la historia que estaban presenciando no era sobre enfermedad ni discapacidad, sino sobre fe, amor y redención. Esa noche, mientras regresaban a casa, Clara miró por la ventana del coche las luces de Marbella reflejándose en el mar. Pensó en lo lejos que había llegado aquel niño que un día no pronunciaba palabra y en cómo, sin buscarlo, ella también había sanado sus propias heridas. En voz baja, susurró: «A veces, los milagros no llegan en forma de grandes señales, llegan en silencio». Con la mirada de un niño que, después de tanto tiempo, decide decir gracias. Y así terminó la historia de Mateo y Clara. Una historia que demostró que el amor genuino no busca reconocimiento ni recompensa, solo transforma. Y en un mundo tan lleno de ruido, ellos recordaron a todos que el verdadero poder está en escuchar lo que no se dice, en mirar más allá de las palabras y en creer que incluso el silencio puede tener voz cuando el corazón decide hablar.